Colombia ha tenido una historia política llena de violencia, una característica que continúa hasta el presente a pesar de la estabilidad del Estado colombiano con transiciones regulares de poder desde principios del siglo XX. Para averiguar por qué, acompáñenme a hacer un breve recorrido por la historia colombiana. Desde el principio, Colombia ha tenido que enfrentar problemas geográficos para mantener su sociedad unida. La cordillera de los Andes, que divide el país en distintas zonas, dificultó enormemente el transporte y la comunicación. Esta segregación geográfica fomentó las diferencias culturales y políticas y un seccionalismo que también dificultó la integración desde tiempos coloniales en adelante. Antes de la llegada de los españoles, el territorio que hoy es Colombia estaba habitado por una gran diversidad de pueblos indígenas con distintos grados de organización política y social, incluyendo los muiscas en el altiplano cundiboyacense, que era la sociedad más compleja, los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta, conocidos por su arquitectura y redes comerciales, los quimbayas en la región cafetera y numerosos pueblos amazónicos y de las tierras bajas del Caribe y el Pacífico. A diferencia de los imperios centralizados de México o Perú, las sociedades indígenas del territorio colombiano eran más fragmentadas. Esto facilitó la conquista española, pero también dejó un legado de diversidad cultural y territorial que el Estado colombiano nunca logró integrar plenamente. La marginalización histórica de estos pueblos, mediante el despojo de tierras, la explotación laboral y la exclusión política, se convirtió en un factor persistente de los conflictos rurales y de la debilidad estatal en amplias zonas del país. Los primeros europeos en llegar a la futura Colombia fueron los españoles en 1499. Liderados por el navegante Alonso de Ojeda, venían acompañados de Amerigo Vespucci, el mismo hombre que después le daría nombre al continente. Al principio, los europeos concentraron sus colonias en el Darién, en 1510, pero lo inhóspito del clima llevó a los españoles a los Andes, donde tuvieron más éxito, fundando Cali en 1536, Bogotá en 1538 y Medellín en 1616. Colombia fue parte del Virreinato del Perú hasta 1739, cuando Bogotá se convirtió en el centro de un nuevo virreinato que incluía lo que hoy es Venezuela, Panamá y Ecuador. Al igual que en otros países de Sudamérica, su camino hacia la independencia comenzó con la imposición del hermano de Napoleón como rey español en 1808, lo que inmediatamente sacudió la autoridad española que dependía enteramente del monarca. Como resultado, varias ciudades de Colombia, incluidas Cartagena, Cali, Mompox, etc., se declararon cabildos abiertos, es decir, gobiernos autónomos mientras se restauraba el gobierno del rey. Bogotá hizo lo mismo después de una famosa revuelta que ocurrió el 20 de julio de 1810. Los colombianos recuerdan el incidente como el Florero de Llorente, y eso porque según la historia, un mercader español llamado Llorente se negó a permitir que algunos criollos locales tomaran prestado un florero que le pertenecía y aparte los insultó. En realidad, los criollos que hicieron la petición sabían que el tipo reaccionaría de esa forma. Los patriotas colombianos buscaban una excusa para incitar a la población y obligar a los españoles a declarar a Bogotá un cabildo abierto. Lo lograron. Ahora el momento se celebra como el Día de la Independencia de Colombia. Sin embargo, 1810 fue solo el comienzo. De ese año a 1816 hubo una guerra civil entre los realistas, que querían mantener la autoridad española intacta, y los republicanos, que a su vez se dividían entre los que querían una república federal y una república centralista, con divisiones geográficas fuertes. Los federalistas eran especialmente fuertes en Tunja, Cartagena y Antioquia, con líderes como Camilo Torres. Los centralistas, en cambio, eran liderados por Antonio Nariño y se concentraban en Bogotá. Este periodo es conocido por los colombianos como la Patria Boba, ya que el dominio español sobre el país siguió en teoría, pero no en la práctica. Luego vino la Reconquista, bajo el mando del militar español Pablo Morillo, que logró imponer la autoridad de la corona por 3 años, hasta que las tropas bajo el liderazgo de Simón Bolívar y Francisco Paula Santander pudieron expulsarlos. El momento clave para que eso sucediese fue la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Una vez libre Colombia, Bolívar se encargó de liberar otras partes del Imperio Español y al territorio colombiano lo unió en una confederación, ahora conocida como la Gran Colombia, que incluía a Ecuador, Panamá y Venezuela. Sin embargo, los desacuerdos políticos se encargaron de que la unión durara apenas 10 años. La única parte que se mantuvo colombiana fue Panamá, que duró todavía otros 70 años como parte del país, hasta que en 1903 Estados Unidos ayudó a unos separatistas a cortar lazos con Bogotá. Desafortunadamente para Colombia, la desintegración de la Confederación no paró la violencia.
Para la década de 1840, la política giraba alrededor de dos partidos políticos dominantes, los liberales y los conservadores, ambos controlados por las élites y derivados de conflictos entre los seguidores de Bolívar y Santander. Los partidarios de Bolívar, que luego formaron el núcleo del Partido Conservador, buscaban un gobierno centralizado fuerte, una alianza con la Iglesia Católica Romana y un sufragio limitado. Los seguidores de Santander, precursores de los liberales, querían un gobierno descentralizado, educación pública y un sufragio ampliado. Un cambio de partido en el Palacio Presidencial significaba el reemplazo de una red verticalmente integrada de jefes y clientes con la otra, lo que hacía que el control del Estado se volviera en una encarnizada pelea. Hubo 6 guerras civiles entre los partidos en el siglo XIX, varias de las cuales fueron largas y sangrientas. La peor fue la Guerra de los Mil Días, de 1899 a 1902, que mató alrededor del 2.5% de la población de ese momento, incluyendo muchos niños que fueron reclutados. Las guerras vinieron a inculcar el odio partidista entre los grupos de menores ingresos, lo que minimizó otro tipo de divisiones sociales. Gracias a que ganaron la guerra, los conservadores pudieron prevalecer en el poder por 30 años, hasta que la Gran Depresión dividió el partido de tal modo que no supieron qué hacer con el incipiente movimiento obrero. Cuando Enrique Olaya Herrera, un presidente liberal, fue elegido en 1930, la violencia regresó, esta vez entre campesinos liberales y conservadores. Una facción del Partido Liberal, que prefería un gobierno más activista en el desarrollo, llegó al poder con la elección del presidente Alfonso López Pumarejo, que duró de 1934 a 1938 y después del 42 al 45. Él implementó políticas de industrialización, bienestar social y reforma agraria, y promovió la organización laboral. Sin embargo, varias fueron bloqueadas por alianzas entre conservadores y liberales, y López Pumarejo dejó el cargo antes de terminar su segundo mandato. En las siguientes elecciones, la división liberal permitió que los conservadores retomaran la presidencia. A mediados de la década de 1940, la violencia partidista fue instigada por los jefes del Partido Conservador que buscaban consolidar su poder. Los agricultores conservadores se apoderaron de tierras tomadas por liberales 16 años antes, sin que el gobierno conservador interviniera. Estas agresiones derivaron en una guerra civil conocida como la violencia, que se intensificó tras el asesinato del líder liberal Jorge Gaitán el 9 de abril de 1948, lo que los colombianos llaman el Bogotazo, y que es la mayor revuelta urbana espontánea en la historia mundial. Gaitán era exsecretario de Trabajo y Educación, así como exalcalde de Bogotá. Era un orador vibrante que cautivaba a las masas con su retórica a través de frecuentes discursos por radio. Las causas de su asesinato aún no quedan claras. De lo que tenemos certeza es que al que se acusa de matarlo, Juan Roa Sierra, era un trabajador que venía de una familia gaitanista, que parecía tener problemas mentales y que cuando sonaron las balas fue golpeado brutalmente por la turba y finalmente asesinado. No fue el único. Al final hubo entre 600 y 3.000 personas muertas y centenares hospitalizadas. Pero eso solo fue el comienzo. En 20 años de la violencia, más de 200.000 colombianos en un país de 10 millones fueron asesinados, y aunque el momento más violento ocurrió en Bogotá, la guerra fue más intensa en las zonas rurales donde se vivían conflictos por la tierra. En algunas partes del país, como la región cafetalera, casi todos se convirtieron en víctimas, homicidas o testigos de primera mano de una matanza. La violencia también dio lugar al único gobierno militar de Colombia en el siglo XX. A diferencia de gran parte de América Latina, los militares se habían abstenido de intentar derrocar al gobierno. Esto cambió cuando el 13 de junio de 1953, el presidente Laureano Gómez intentó destituir al comandante militar, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Rojas dio un golpe de estado que puso fin a la presidencia de Gómez y a la democracia por 5 años. La élite de ambos partidos apoyó el golpe de Rojas Pinilla, salvo los conservadores depuestos de Gómez. Sus primeras medidas incluyeron indultos y amnistías para presos políticos y combatientes, lo que redujo las muertes durante la violencia. Sin embargo, al no reformar estructuralmente la sociedad, la tregua fue temporal
y gran parte del país siguió aislado y sin gobernanza formal. Cuando Rojas Pinilla se volvió más represivo y mostró renuencia a ceder el poder, los líderes de los dos partidos unieron fuerzas para derrocarlo e implementar un acuerdo de reparto del poder llamado Frente Nacional, un sistema que luego sería copiado por los venezolanos bajo el Pacto de Punto Fijo. El acuerdo dictaba que de 1958 a 1974 la presidencia se alternaría cada 4 años entre los dos partidos y la representación en todos los cuerpos legislativos. Todos los cargos del gabinete y todos los cargos de gobernador se dividía por igual, independientemente de cómo votara el electorado. Se prohibió la participación de terceros. El pacto de 16 años puso fin al conflicto entre los partidos tradicionales, pero tuvo costos políticos. Las instituciones mantenían la apariencia de democracia sin sus beneficios reales y la capacidad del gobierno para implementar cambios era limitada. Durante la modernización capitalista, con migración urbana y aumento del desempleo, la política formal languideció por falta de incentivos para movilizar votantes o involucrar a los jóvenes. En última instancia, el reparto del poder entre partidos creó condiciones que favorecieron el surgimiento de guerrillas, el mercado negro y el narcotráfico. Nuevas formas de violencia aparecieron en Colombia a medida que la antigua forma bipartidista se extinguió. Primero fueron los grupos guerrilleros marxistas, seguidos casi inmediatamente por los grupos de autodefensa o paramilitares, y varias décadas más tarde por los narcotraficantes. Colombia entró en un periodo tan complejo que su mejor caracterización podría ser: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La influencia de los grupos revolucionarios marxistas en el campo se remonta a los últimos años de la violencia. 4 grupos principales surgieron. El primero, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, pro-Castro, apareció tras el entrenamiento de becarios colombianos en Cuba y se fundó oficialmente el 4 de julio de 1964, compuesto inicialmente por estudiantes universitarios. El segundo fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, creadas en 1966 bajo el liderazgo de Pedro Antonio Marín Tiro Fijo, quien había iniciado otro pequeño grupo guerrillero en Tolima y lideró las FARC hasta su muerte en 2008. El tercero fue el Ejército Popular de la Liberación, o EPL, surgido del ala maoísta del Partido Comunista en 1967. Activo en Santander durante los años 60 y 70, empezó a usar secuestro y extorsión a mediados de los 70 para financiar sus actividades. El último fue el Movimiento 19 de Abril, M19, surgido tras las elecciones presidenciales de 1970, las que Rojas Pinilla parecía que ganaría, pero perdió. Con un carácter más romántico, al estilo Robin Hood, llevó a cabo guerrilla urbana. Robó la espada de Simón Bolívar, secuestró invitados en la Embajada de la República Dominicana en 1980, asesinó a un misionero estadounidense en 1981 y el 6 de noviembre de 1985 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. El ejército recuperó el control al día siguiente tras un incendio que dejó más de 100 muertos, incluidos 11 jueces de la Corte Suprema. En 1965, con el surgimiento de grupos guerrilleros marxistas, el presidente Guillermo León Valencia decretó la llamada Ley 48, que otorgó personalidad jurídica a grupos armados privados para combatir la guerrilla. Los militares les proporcionaron armas y entrenamiento, estableciendo vínculos estrechos con el Estado, una decisión que a largo plazo debilitó aún más su autoridad. En los años 70, ante la creciente hostilidad de las FARC hacia ganaderos y grandes agricultores, muchos adoptaron estructuras de autodefensa al ver que el gobierno no podía protegerlos. Durante la presidencia de Virgilio Barco, de 1986 a 1990, los grupos paramilitares cambiaron. Inicialmente compuestos por campesinos legales, pasaron a recibir apoyo de capos de la droga que compraron tierras primero para estatus y luego para cultivar coca, financiando así a los escuadrones. Otras 2 cosas importantes ocurrieron al final de la presidencia de Barco. En primer lugar, según algunas fuentes, el número de muertes atribuidas a la actividad de los grupos paramilitares superó a las de la guerrilla. En segundo lugar, aunque la conexión entre el ejército colombiano y los grupos paramilitares terminó oficialmente, hasta cierto punto la relación continuó existiendo. El ingrediente final de la violencia fue el tráfico de drogas. El país tuvo un papel importante en el comercio internacional de marihuana en los 70,
pero se convirtió en un país clave cuando los líderes de la droga de Medellín decidieron exportar cocaína. A medida que la demanda y la competencia estadounidense llevaron a la ampliación de los cárteles, la violencia también se expandió y pronto periodistas, políticos y cualquiera que se interpusiera en el camino terminaron como víctimas. Gente como Luis Carlos Galán, candidato a presidente del Partido Liberal, asesinado en 1989, además de Bernardo Jaramillo Ossa, también candidato, pero de la Unión Patriótica, baleado unos meses después, en 1990. En parte para frenar la violencia, se buscó una salida política con una nueva constitución, la cual fue promulgada en julio de 1991. Esta cambió el estado de sitio, un poder de excepción que se había vuelto rutinario, creó nuevas formas de participación política, incluyendo referéndums, y una nueva Corte Constitucional para proteger los nuevos derechos. De esta forma, los últimos 60 años aproximadamente de la historia de Colombia se pueden explicar como un gobierno tratando de poner fin a la violencia que invadió el país, aunque sus esfuerzos se han visto complicados por las interacciones de los tres grupos. En orden cronológico, el primer éxito llegó con el fin de la violencia del narcotráfico, luego los paramilitares y luego la guerrilla, aunque paradójicamente los esfuerzos comenzaron con este último grupo. Si bien el narcotráfico no terminó, la persecución y desmovilización de los carteles de Medellín y Cali, por supuesto, incluyendo el asesinato de Pablo Escobar y el arresto de los hermanos Orejuela en la década de los 90, disminuyó seriamente la violencia de las drogas. Los paramilitares fueron más difíciles. El gobierno de César Gaviria utilizó los mismos decretos que tenía con los narcotraficantes para alentar la rendición de los paramilitares, pero pocos fueron desmovilizados. De hecho, no fue sino hasta que el presidente Álvaro Uribe básicamente decidió amnistiar a los exparamilitares a mediados de la década del 2000 que la violencia de este grupo fue más o menos controlada. Mientras tanto, muchos de los presidentes colombianos, desde 1982, intentaron poner fin a la violencia guerrillera mediante negociaciones. En los 80 y 90 hubo algunas treguas tentativas y promesas de acuerdos con las FARC y el ELN que terminaron en fracaso. El único éxito de desmovilización en ese tiempo fue el alcanzado con el M-19, en gran parte porque el grupo armado era militarmente más débil, tenía menos legitimidad después del ataque del Palacio de Justicia, nunca había tenido una ideología revolucionaria coherente y había sufrido una rotación de liderazgo rápida. Sin embargo, no ayudó que muchos de los exguerrilleros que entregaron sus armas fueran asesinados poco después de la desmovilización, incluyendo a Carlos Pizarro León Gómez, el fundador del partido político del M-19. Las negociaciones exitosas tuvieron que esperar hasta la presidencia de Juan Manuel Santos en 2010. Aún así, tomó años de discusiones y un referéndum fallido, pero finalmente en junio de 2017 las FARC acordaron entregar sus armas. Lamentablemente para el país, incluso después de todo eso, hubo guerrilleros que optaron por abandonar el proceso de paz y seguir luchando. Tipos como Luciano Marín Arango, que en ese momento era el segundo al mando de las FARC. Mientras tanto, con el ELN, las negociaciones fracasaron y luego fueron suspendidas en 2018. El presidente Petro las reinició, pero tampoco progresaron y hoy siguen congeladas. Dado que la violencia y qué hacer al respecto ha dominado la política durante tanto tiempo, las principales divisiones políticas giran en torno a las estrategias utilizadas para abordarla. En particular, una figura que ha dominado este debate ha sido Álvaro Uribe, presidente del 2002 al 2010. Siendo conservador, Uribe tuvo un toque suave con los paramilitares y mano dura con la guerrilla. La idea era derrotarlos militarmente para que se vieran obligados a negociar una rendición. El plan funcionó más o menos, pero Uribe se quedó sin tiempo en su mandato antes de que pudiera terminar la tarea, o al menos eso fue lo que dijo, aunque después también se supo que una parte significativa de esta estrategia resultó en falsos positivos, situaciones donde el ejército mataba gente que eran personas inocentes y los hacía pasar como guerrilleros. En parte por su aparente éxito contra la guerrilla, Uribe trató de cambiar la constitución para poder seguir postulándose. Pero la Corte Constitucional consideró inconstitucional el proceso y por eso Uribe se encargó de que su protegido, Juan Manuel Santos, su exministro de Defensa, fuera elegido presidente para acabar con las FARC de una vez por todas. Pero no salieron las cosas como Uribe imaginaba. El nuevo presidente eligió una estrategia muy suave desde la perspectiva del expresidente. Aquello lo enfureció tanto que Uribe volvió a la política. Primero, en 2013, dividió el partido que había fundado y con el que se había elegido Santos, el llamado Partido de la Unión Nacional o Partido de la U, con uno nuevo llamado Partido del Centro Democrático. Luego fue elegido senador, lideró la oposición contra Santos desde el Congreso
y fue instrumental en la elección de un nuevo presidente, Iván Duque. Duque tuvo dificultades para salir de la sombra de Uribe, incluso después de que el expresidente renunciara al Senado y quedara en arresto domiciliario por su presunta participación en masacres en Antioquia. Su impopularidad, ya elevada por errores gubernamentales y el manejo del COVID, se agravó con una fallida reforma tributaria y la represión violenta de protestas que dejó varios muertos. Esto abrió paso a la elección de Gustavo Petro en 2022, el primer presidente de izquierda en la historia del país. Inicialmente con un apoyo del 53%, Petro perdió popularidad debido a decisiones impopulares y escándalos de corrupción, incluido el arresto de su hijo Nicolás por lavado de dinero. Mientras tanto, en agosto de 2025, Uribe fue condenado a 12 años de arresto domiciliario por manipulación de testigos y de soborno. Su futuro está lleno de desafíos legales y muy lejos de la popularidad que una vez tuvo. Y así, el país se enfrenta a un futuro incierto con divisiones profundas, siguiendo el parámetro que tuvo desde el principio.